Hola hermanos, muy buenos días. Hoy domingo 19 de julio. Le damos gracias a Dios por lo que Él es en nuestras vidas. Hoy quiero compartir una palabra, yo creo redundando en la bendición de Dios a nuestras vidas, quizá redundando en la confianza que debemos de tener en Dios, redundando en la paz, en la tranquilidad, en la esperanza. Y bueno, hablo de redundando, mis hermanos, ¿por qué? Porque han sido tiempos en los cuales hablamos de esa confianza que tenemos en Dios, hablamos de la esperanza que tenemos en Dios, hablamos de que Dios está con nosotros, Dios cuida nuestras vidas, Dios nos ama. Ayer hablaba con un hermano y repetidas veces me decía, aunque la tierra sea removida, aunque la tierra sea removida. Y ahí nos ponemos realmente a prueba si esta tierra sea removida por una situación. ¿Dónde está nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios? Ayer también escuchábamos también de que quizá todos en algún momento podamos tener o llegar a tener este virus famoso que nos tiene encerrados o nos tiene en casa. Pero debemos aprender de esa confianza en Dios. Vemos familias viviendo esta situación. Rogamos por ello que Dios libre, que Dios pase esta situación y vemos milagros, como vemos situaciones complicadas, situaciones difíciles o situaciones que llenan de tristeza, pero nuestra esperanza y nuestra confianza es Dios. Y hoy le puse por título a la predicación Dios es mi fortaleza, hablando precisamente de esa confianza y de esa seguridad que debemos de tener en Dios, de esa esperanza en la cual esté firme nuestra ancla, esa esperanza en la cual estemos confiados, seguros, de una esperanza en la cual no podemos decir es un quizá, es un tal vez, sino una esperanza segura. Y dice el texto en Nahum capítulo 1, versículo 7, Nahum capítulo 1, verso 7, dice, Jehová es bueno, fortalécela en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nuestro Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hace algún tiempo atrás prediqué acerca del Salmo 73, donde el salmista empieza diciendo Dios es bueno, y luego empieza a relatar una serie de cosas que parecerá ser que no le agradan, que no le gustan o que le disgustan más que todo, donde él habla acerca de la prosperidad del impío, de situaciones así. Y sin embargo, él inicia el verso diciendo que Dios es bueno, inicia ese salmo diciendo que Dios es bueno, sabiendo realmente lo que él tiene que expresar, lo que él tiene que compartir, que al final de este salmo comparte así como diciendo, pero en Dios tenemos todo, él tiene cuidado de nosotros. Vamos a ver si gustan un pedacito de ese pasaje. Solo quiero compartirlo así, ya que Dios me lo puso en mi corazón. El versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Y empieza, les digo, a decir en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, y empieza a decir una serie de cosas entre las cuales habla de la prosperidad de los malos, el lamento y la tristeza de los justos, y la solución a este dilema. Y termina por ahí compartiendo su confianza y su esperanza en Dios. Y dice por ahí, dice el verso 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice el verso 25, sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, podemos entender que cuando hablamos de que Dios es bueno, tal como lo hace Asaf en este Salmo 73, debemos entender la bondad de Dios en nuestras vidas. Debemos comprender que Dios cuida de nosotros, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios cuida de nosotros en el día de la angustia, que Dios está ahí, Dios nos bendice, nos protege, que Él es bueno, que Él es nuestra fortaleza y sobre todo que Dios nos conoce. Dios conoce a cada uno de nosotros,
si confiamos en Él. Entonces, partiendo de esta idea, hablemos acerca de ese Dios que es nuestra fortaleza. Y vamos a hacer un poquito de historia, mis hermanos. A veces me dice Eric que meto mucha historia, pero quiero que entendamos un poquito aquí realmente el punto de la historia de este pasaje de Nahum. Y bueno, la historia es la siguiente. Todos conocemos la historia de Jonás, donde por lo menos un siglo y medio antes él habla acerca de la destrucción de Nínive, donde de aquí a 40 días Nínive sería destruido. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en aquellos tiempos? Viene un arrepentimiento al pueblo. Nínive era la capital de los asirios, el pueblo que llevó cautivo a la parte norte de Israel. Y en los tiempos de Jonás, este pueblo se arrepintió a tal grado que hasta Jonás se molestó con Dios por esa situación. Él le dijo a Dios: yo sé que tú eres un Dios que perdona. Y bueno, todos conocemos y recordamos la historia en Jonás, que por ahí surgió una calabacera en la noche, al siguiente día le dio sombra, después se secó y luego después no tenía sombra él, y se quejaba por esa situación de no tener sombra. Y Dios le dice: bueno, pues tú te preocupaste o te entristeciste porque la calabacera se secó, como yo no me iba a preocupar por un pueblo tan grande como era Nínive. Entonces, vemos esa historia, mis hermanos, de Nínive, donde Jonás les predica. Ellos empiezan a tener un cambio, ellos empiezan a tener un arrepentimiento, ayunan, oran, hasta aún los animales, todo el ganado. Y bueno, hay un perdón de parte de Dios. Pero la historia continúa, y en el libro de Nahum se nos cuenta hoy por hoy la historia, o en esos tiempos, la historia de la destrucción de Nínive. Y esta destrucción de Nínive implicaba que el cuidado del pueblo de Israel. Dios es bueno. Vuelvo a leer el pasaje: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ahora está terminando con Nínive, de acuerdo a esta profecía en Nahum, a este juicio de destrucción. Usaría la palabra este oráculo, pero a veces se oye como muy místico, con una palabra mística, pero la verdad es que es una palabra profética de parte de Nahum, donde esa palabra viene y nos dice lo que pasará con Nínive. Y bueno, Nahum ya no habla cosas buenas de Nínive, habla acerca de su destrucción y habla acerca de la confianza del pueblo de Dios. Y en esta destrucción, mis hermanos, fue tan dura, tan terrible la destrucción de Nínive, que cuenta la historia, o habla la historia acerca de Nínive. Si consultamos acerca de Nínive, nos daremos cuenta que Jenofonte, un historiador griego de aquellos tiempos, pasó por aquella ciudad y no supo qué ciudad era. No supo el historiador que en aquellas ruinas qué ciudad había existido. Y con el paso de los años también Alejandro Magno dice por ahí la historia, que también llevó ahí la batalla de Arbela en el año 331 a.C. Recordemos, Alejandro Magno era de los griegos. Esta historia de Nínive estamos hablando mucho antes de los caldeos o de Nabucodonosor o de Babilonia. Y bueno, en los tiempos bíblicos, Alejandro Magno también tuvo una batalla ahí cerca de aquellas ruinas. No fue sino hasta 1845 donde se descubrió que aquellas ruinas pertenecían a Nínive. Bueno, y si nos vamos un poquito más de historia, mis hermanos, ¿qué sucedería? Que los asirios llevaron cautivos al pueblo de Israel en una época 700 antes de Cristo. Después de los asirios vendrían los babilonios, después de los babilonios vendrían los medos y los persas, después de los medos y los persas venían los griegos, y después de los griegos vendrían los romanos, que eran quienes el imperio fortalecido, el imperio existente en los tiempos de Jesús. Entonces, hablamos de Alejandro Magno en los tiempos de los griegos, 300 antes de Cristo, y en ese tiempo ya no se distinguía qué era Nínive. Así fue lo que Dios hizo con esta ciudad. Bueno, pero ¿por qué hago tanta referencia a la situación que pasó con Nínive? Más bien lo que quiero hacer referencia, mis hermanos, es
hablar de quienes confiamos en Dios. Él conoce, de acuerdo a lo que dice su palabra, a los que confían en Él, a los que confiamos en Él. Y bueno, cuando hablamos de que conoce, es que hay una relación, que hay una comunicación, que hay un saber quién es. Yo puedo decir, conozco a fulano, conozco a sutano, conozco a perengano, conozco a alguien y puedo saber cómo es o tener algunas características por lo menos de esa persona que se ha conocido. Y Dios dice en la palabra que nos conoce cuando confiamos en Él. Y me viene a la mente aquellos hombres que quisieron sacar un demonio y lo hicieron en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Y aquellos demonios le contestaron y le dijeron: sabemos quién es Jesús, conocemos a Pablo, pero tú quién eres. Entonces, tenemos que ser conocidos por Dios, que Dios nos conozca. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, porque tenemos esa esperanza firme y segura en Él. Fíjense, hay un pastor en el siglo pasado, un pastor norteamericano, sus siglas de su nombre no lo tengo completo, pero es A.W. Tozer. Dijo una frase pidiéndole a Dios, dice: dos cosas te pido, oh Dios, la verdad y la felicidad. Mas si no puedo tener ambas cosas aquí en la tierra, dame entonces la verdad, porque tendré toda la eternidad para ser feliz en el cielo. Quizás se oiga difícil o complicado, pero tenemos toda una eternidad para ser felices en el cielo. Dios nos puede dar muchas cosas, todas las cosas, ser nuestra fortaleza en el día de la angustia, saber que Él es bueno, saber que nos conoce, entender todas aquellas cosas, pero confiar y estar seguros en nuestra esperanza, en nuestra seguridad. Señor, dame las cosas necesarias, lo que tú quieras darme, lo que tú quieras hacer con mi vida, dámelo, cuídame, bendíceme, protégeme, ayúdame quizá. Pero estoy seguro que en el cielo tendré toda una eternidad, como decía este hombre, para ser feliz. Y sin tratar de contradecir lo que este hombre decía, lo que este pastor decía, que realmente tiene mucho de cierto o muchas cosas ciertas en esta frase, en esta expresión de él, donde le pide dos cosas solamente a Dios. Decíamos verdad y felicidad. Y decía él: si no puedo tener las dos, bueno, dame una solamente, que sea la verdad, y la felicidad yo sé que la voy a tener ahí en el cielo. Sin demeritar lo que él pedía, ni lo que él decía, ni lo que él expresaba con todo su corazón, de saber lo que le esperaba en el cielo, que eso es muy cierto. El apóstol Pablo escribía que morir era ganancia. Sin demeritar todo aquello, también el rey David escribió que él vería la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que Dios puede bendecirnos aquí en esta tierra de los vivientes. La bendición de Dios yo la voy a ver, decía David, en la tierra de los vivientes. Entonces, si Dios así lo quiere, si Dios así anhela o desea que darnos esa bendición en esta tierra, pues yo creo que podemos tener esa seguridad y esa confianza de que Dios es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y podemos hoy por hoy tener a gente muy cercana a nosotros, quizá con una situación a causa de esta pandemia, pero podemos estar seguros de que Dios está haciendo cosas maravillosas, cosas grandes, que seguimos diciendo, declarando y volviendo y repitiendo, volviendo a mencionar que lo que es imposible le toca a Él, lo posible nos toca a nosotros. Es algo que no sé por qué Dios lo puso en mi corazón, esa predicación a inicios de año, pero yo estoy seguro que quiero seguir reafirmando ello en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Seguir diciendo: Dios hará lo que a Él le corresponde hacer. Los milagros que a Él le corresponde hacer, Él los hará. Lo que a nosotros nos corresponde hacer, nosotros tendremos que hacer. Esa sea nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro caminar, nuestro andar en esta tierra, de esa manera seguros, confiados, de que Dios tiene de alguna manera cuidado de nosotros. Cuando hablamos de fortaleza, mis hermanos, muchas veces nos referimos a un edificio, a un lugar, a un fuerte, a un lugar donde hay
la capacidad para que un ejército enemigo o algún enemigo no entre. El Nuevo Testamento, cuando habla de fortalezas, yo creo que si no todas las veces en la versión Reina Valera 60 se me escaparía alguna quizá, siento que todas las veces habla acerca de un edificio, de un lugar fortificado, de un lugar donde no entre algún enemigo. Quizás solamente por ahí en el Apocalipsis encontremos algunas frases donde la fortaleza tenga que ver con un renuevo de fuerzas, con un tener nuevas fuerzas cada uno de nosotros. Pero el Antiguo Testamento nos habla mucho acerca de fortalezas que eran necesarias para cubrir, para estar a salvo, y ciertamente muchos de ellos eran edificios. Las frases de las que yo quiero hablar, como en el caso de Nahum, este profeta que profetizó la destrucción de Nínive, las fortalezas de las que yo hablo aquí es una fortaleza que solo puede venir de parte de Dios, una fortaleza que solo puede venir dada por Dios a nuestras vidas, poniendo así un cuidado en nuestras vidas, así como dice su palabra, que así como la gallina cuida sus polluelos, como estar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, todas esas situaciones que nos hacen entender que va Dios delante de nosotros como poderoso gigante, que Dios es el que nos cuida, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Dios lo es todo en todos esos aspectos de nuestras vidas. Pues esta frase que hoy he puesto, Dios mi fortaleza, nos hará entender lo que realmente Dios es para cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 15, verso 2 dice: Dios es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dios es mi fortaleza y mi cántico. Fíjense, casi siempre cuando hablamos de fortaleza, cuando hablamos de ello, nos damos cuenta que Dios tiene ese poder y esa autoridad en nuestras vidas a través de esa fuerza que provocada a través del canto, de la alabanza a Dios. Hay un pasaje bíblico en la versión Reina Valera 60, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, lo tengo en otras versiones, pero lo busqué en la Reina Valera 60, porque a veces es un verso que decimos, ¿de qué se trata, Señor? Dice el Salmo capítulo 8, verso 2, dice: de la boca de los niños y de los que maman, hablando de los bebés, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, si ese mismo pasaje lo leemos en otra versión, en la Biblia textual, dice de la siguiente manera: de la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aún desde los más pequeños, el alabar a Dios, el dar alabanza a Dios, nos libra de muchas cosas. Dice la Nueva Traducción Viviente: a los niños y a los bebés le has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. A esos niños, a esos bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Decía el Éxodo 15, dice: Dios es mi fortaleza y mi cántico. Cuando hablamos de ello, hablamos de una expresión desde lo más profundo de nuestro corazón, declarando y diciendo lo que es Dios en nuestras vidas. Una expresión desde lo más adentro de nuestro interior, de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, diciendo: Dios es en quien confío, Dios es quien cuida de mí, Dios es quien me protege, quien me cubre, quien me libra de todas las cosas, como si fuera un edificio fortificado alrededor mío. Dios cuida de nosotros. ¿Cuántas veces, mis hermanos, cuántas veces hemos pensado en ello, en decir: Dios es mi protector, Dios es quien me defiende, Dios es mi escudo? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos enseña todo ello? Donde Dios tiene cuidado de nosotros, y ese cuidado que tiene de nosotros es consecuencia del amor que siente por nosotros.
La Biblia nos enseña que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios nos ama. Siempre nos habla acerca de ese amor de Dios hacia nuestras vidas. Y el que Dios nos cuide, Dios nos proteja, es un reflejo de ese amor. No quiero decir que si no amamos a alguien no lo podamos proteger. Por ejemplo, si pensamos que encontramos a alguien quizá abusando de otra persona más pequeña o de una dama, no vamos a defenderla. Simplemente yo no la conozco, nunca la he visto, no siento nada por ninguna de las dos personas que discuten, no voy a meter en esa situación. Pero yo creo que de alguna manera trataríamos de intervenir o de interrumpir algún maltrato o algo que esté haciendo mal de una persona hacia la otra. Y nosotros, siendo que no conocemos a alguien o no tenemos ninguna relación con ese alguien que está pasando por alguna situación, sin embargo, Dios habla de ese amor que siente hacia nosotros. Entonces, cuando Él habla de ese amor hacia nosotros, ¿qué es lo que sucede? Que en ese amor Él trata de dar lo mejor para cada uno de nosotros. Va más allá, va más adelante, va hacia lo mejor, hacia darnos lo que nosotros anhelamos o lo que nosotros deseamos. Lo que nosotros queremos en nuestras vidas, que Dios sea en nuestras vidas, que Dios esté con nosotros, con cada uno de nosotros. Dice el Salmo, 2 de Samuel, capítulo 22, verso 2, dice de la siguiente manera: Dios es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Uno de los salmos habla de que Dios puso nuestros pies sobre la roca. Cuando hablamos de roca, hablamos de firmeza, hablamos de seguridad, hablamos de confianza. Y otro pasaje, el 2 de Samuel, el verso 3, dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. En este pasaje de Samuel, en este cántico de liberación del rey David, donde habla acerca de lo que es Dios para su vida, Dios habla de algo mucho más allá de lo que él había obtenido. Todos recordemos que cuando tomó la ciudad de David, tomó lo que conocemos como Jerusalén, aquella ciudad que estaba fortificada, y ahí por una estrategia entraron a la ciudad, la tomaron aquella ciudad, y entonces fue la ciudad de David cuando tomó ahí Sión, ahí en aquella fortaleza. Él se apropió de aquel lugar y tenía un refugio. Ahora, lo que tenían sus enemigos que estaban aún ahí, y que él pudo entrar y saquear aquella ciudad y obtener ya la ciudad principal en Jerusalén, la que después sería el lugar donde él vivió. Era una fortaleza, era un lugar fortificado, un lugar que no tenía, era inaccesible, por eso no había podido ser conquistado, y tenía todas las ventajas en ese mismo sitio. Ahora sí que dijéramos, como usamos palabras en nuestro tiempo, su Producto Interno Bruto le daba la capacidad para sustentarse estando fortificado, estando encerrado en un solo sitio. No había necesidad de salir y conseguir algo más, sino que ellos tenían todo lo necesario ahí en aquel lugar. Entonces, cuando David toma aquella ciudad, aquel lugar, se da cuenta de que vive en una fortaleza, pero él sabía que realmente quien era su fortaleza no era el edificio que lo protegía, era Dios que estaba con él. Y lo mismo tenemos que entender cada uno de nosotros. Nuestra fortaleza, nuestro espacio de protección, nuestro lugar seguro está proveído por Dios, está dado por Dios a nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo pasó para que David tomara aquella ciudad, aquel lugar, y después lo hiciera la capital del reino? En los tiempos de Saúl, ahí seguían viviendo en esa ciudad y no había sido conquistada, sino hasta los tiempos del rey David. Mis hermanos, Dios tiene una fortaleza mayor que cualquiera. David podía hablar de la fortaleza donde ahora estaba su reino, donde ahora estaba su casa, donde ahora él gobernaba, donde ahora él vivía o reinaba desde ese lugar.
pero siempre en su corazón su principal fortaleza era Dios. Entonces, si volvemos al pasaje, mis hermanos, de Nahum, vuelvo a decirte y seré reiterativo en ello: Dios es bueno. Dios es bueno, y en los días que podamos decir estoy más triste, más desesperado, más preocupado, más angustiado, Él es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque nos conoce cuando confiamos en Él. ¿Cómo estamos delante de Dios? De aquel Dios que cuando hizo la profecía contra Nínive, hablaba en el versículo 4, leo solo algunos versos de esta profecía, dice: Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Hablando de lo que pueda suceder alrededor nuestro. Amenaza al mar. La mayor cantidad del espacio en la tierra es agua. Hace secar y agosta los ríos. Agostar es como secar con un calor excesivo un río. Pero todo lo que sucede, sigue diciendo, los montes tiemblan delante de Él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Y hace una pregunta: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él hienden las peñas. Por él se hienden las peñas. Y pareciera ser que allí terminara todo y Nahum dijera: todo esto está sucediendo, todo esto está pasando. Pero el siguiente verso es el verso 7 que estamos leyendo y que tomamos como título de esta predicación: Dios mi fortaleza. Así pase todas las cosas. Como decía acerca del pasaje que decía mi hermano sobre el Salmo 40, creo que es: aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza está en Dios. Déjenme ver ese pasaje. Comparto ese pasaje así rápidamente de lo que compartía mi hermano conmigo. Dice así la palabra de Dios. Y con esto termino, mis hermanos. Salmo 46. Un salmo de los hijos de Coré sobre Alamot. Dios nuestro amparo y fortaleza. Ese es el título de este salmo. Dios nuestro amparo y fortaleza. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario y las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. Hablando de la ciudad de David. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Dios, que ha puesto asolamiento a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mis hermanos, ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Oremos por ello y estemos orando también por quizá todas las gentes que estén pasando por esta necesidad de COVID. Hay gentes conocidas muy cercanas a nosotros como iglesia, mis hermanos.
Queremos bendecirles, queremos declarar que todo esté bien en sus vidas. Hay quien ya va saliendo, hay quien va iniciando, pero estamos seguros que Dios es amparo y fortaleza. Y Dios conoce a los que en Él confiamos. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a bendecir a todos quienes están pasando por esta prueba y vamos a rogarle a Dios que Él les libre rápidamente aún del lazo del cazador o de la peste destructora. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos como iglesia, declaramos como hijos tuyos, Señor. Declaramos, Señor, como con el anhelo en nuestro corazón, atendiendo al amor que tú nos tienes, Señor, sabiendo que tú conoces a los que en ti confiamos. Te rogamos que tú traigas paz, que tú traigas cuidado sobre la vida de quien está pasando por alguna situación o alguna enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos a todas las personas que están pasando por ello. Lo declaramos por fe, Señor. Lo creemos en nuestro corazón y sabemos que tú eres nuestro libertador, que tú eres quien nos cuida, que tú eres quien nos sana, que tú eres nuestro médico y nuestra medicina, Dios. A ti sea la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo, desde ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos.